La vida de algunos escritores puede consagrarse con la consolidación de sus obras, gozando del reconocimiento y del prestigio que atraen consigo. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, los autores pueden pasar desapercibidos por los lectores, sin siquiera levantar el polvo del camino por el cual estos transitan. Pero también existen otros, que sin estar de un lado o del otro, terminan más bien por convertirse en autores de libros malditos. Este es el caso de un hombre nacido en el sur de Francia, llamado Alexis Vincent Charles Verbier, heredero de una finca que utilizó para financiar entre 1818 y 1820 una obra dividida en 3 volúmenes, cuyo contenido serviría como objeto de estudio a muchos demonólogos, pero curiosamente también a muchos psiquiatras. La obra se titula Los Farfadets o Demonios no son del otro mundo, y en ella se vislumbra una extensa autobiografía sobre el autor, quien manifiesta cómo durante más de 20 años estuvo expuesto a toda clase de ataques por parte de unos seres malévolos llamados Farfadets, enviados según él por el mismísimo demonio y que eran los responsables de todas las desgracias y calamidades que asolaban este mundo. Es por ello que Verbier consideraba que si algo estaba fuera de lugar, alguna pelea se desarrollaba o algún cultivo se perdía, la culpa según él eran de estos seres. Según sus escritos, su tormento comenzó cuando participó en una sesión de magia de naipes con una vidente conocida como Le Macot, que había sido contactada por medio de su criada Jeanneton Lavalette. Verbier afirmaba que esa sesión habría sido el desencadenante de todo el tormento que acontecería luego, ya que esa misma noche comenzó a sentir unas extrañas sensaciones y visiones que marcarían su destino. Con el tiempo comenzó a sufrir según él todo tipo de ataques por parte de estas entidades, las cuales eran descritas como seres muy pequeños, negros y totalmente cubiertos de pelos. Los ataques se fueron volviendo cada vez más violentos y molestos, hasta que luego de muchas peripecias logró convertirse en lo que él denominaba el azote de los duendes, dándoles caza y desarrollando toda clase de antídotos y sistemas para luchar contra ellos. Algunos consistían en utilizar azufre para espantarlos, otros como el de utilizar una mezcla de hierbas y tabaco en el interior de una botella para atraerlos y así encerrarlos, y finalmente algunos tan inusuales como logran pinchar con alfileres el corazón de un buey para darles muerte. Curiosamente la obra menciona cómo esto lo habría convertido en un digno adversario de los Farfadets y de su amo, ya que el mismo autor manifestaba que habría recibido en una ocasión una carta de un servidor importante del diablo llamado Rotomango, con la intención de tentarlo para que se uniera a ellos. Verbier afirmaba que habría rechazado rotundamente la propuesta y decidiese en cambio por alcanzar un objetivo, que consistía en dejar tras de sí una obra escrita cuyo contenido serviera a las futuras generaciones como una herramienta contra los temibles males de los Farfadets. Mientras que para algunos se trata de un posible precursor de un género literario, también están los adeptos al oculto que consideran el trabajo de este curioso autor como una pieza que todavía tiene un lugar importante entre los libros de ocultismo. Para muchos otros, evidentemente, su obra está considerada como las memorias de una persona perseguida por sus miedos más profundos, sufriendo posiblemente algún tipo de psicosis, del cual personas como Philippe Pinel, un emblemático médico dedicado al estudio del tratamiento de las enfermedades mentales, no habría podido lograr ayudarlo con sus delirios, y que curiosamente aparece luego en el trabajo escrito por Verbier como un sirviente de los Farfadets. No cabe duda de que se trata de un libro maldito, y en este caso doblemente maldito, puesto que la obra de Verbier no solo terminó por costarle el rechazo y el repudio por parte de sus amigos y allegados, confinándolo a una triste soledad, sino que él mismo antes de partir de este mundo, trató de reunir todos los ejemplares de su obra que circulaban con el fin de destruirlos.